Muchas gracias, la verdad, a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, a Argos, por esta invitación. Ya del segundo año que vengo aquí a Honduras a platicar sobre estos temas. Curiosamente, el año pasado a este no ha pasado mucho, casi no tuve que cambiar la presentación, eso me ayudó bastante. Pero déjenme platicarles un poco qué ha pasado en estos años en mi persona y por qué estoy seguro que tenemos que cambiar de enfoque en la vivienda social. En estos años, en la pandemia, tuve la oportunidad de ver, aplicar, construir política pública para países latinoamericanos desde una posición muy privilegiada, que fue ser el asesor del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ecuador en los 900 días del presidente Guillermo Lasso. Y escuchaba las cifras que daban ahorita en el panel de discusión sobre las necesidades de vivienda, sobre los retos que tenemos como región. En la mañana platicábamos también en el desayuno que somos muy parecidos. Todo lo que está abajo del río Bravo, compartimos historia, ideología, lenguaje, idiosincrasia, personalidad, y salvo dos países latinoamericanos, como puede ser Brasil o Argentina, el resto de Latinoamérica compartimos este gran reto. Escuchaba, y traigo cifras de estas 900,000 casas que necesita Honduras, 1,650,000 de déficit, si incluimos las que se tienen que reconstruir. Para darles un comparativo, eso es lo que construimos en México todos los años, entre 700,000 y 800,000 viviendas al año. Y tenemos un déficit de 7 millones de viviendas. El reto es mayúsculo, grandísimo. En un país como Honduras o en un país como México con 130 millones de habitantes, y que en la Ciudad de México, que es un pedazo de tierra, no creo que ni la mitad de Honduras, viven 23 millones de habitantes y hay 7.5 millones de automóviles. Somos el mismo continente. En Ecuador teníamos un reto de 3 millones de viviendas. Entonces quiero compartirles el día de hoy esta experiencia vivida. Tuve la oportunidad hace muchos años ya de también ser asesor de la Cámara Nacional de Vivienda en México, de la CONAVI, e implementar políticas públicas de vivienda que hoy han sido prácticamente un parteaguas en lo que es el desarrollo de crédito hacia la vivienda, que obviamente hace ya 8 o 9 años cambió la política de vivienda en el país. Este sexenio que está por terminar en mi país, con 22 días todavía que le quedan a este cabecita blanca que tenemos allá, no ha podido implementar política de vivienda, mismos retos que en Honduras, ¿no? Cuando me contaban que tenían esta parálisis legislativa después de haber tenido un año récord de colocación de créditos o fondos públicos que se los acabaron en 6 meses y que por temas legislativos llevan un año sin recursos directos al fondo de vivienda. Esto pasó en México 6 años. Entonces vengo a compartirles justamente este proceso que nos ha llevado a cambiar la visión de la política económica y social y proponer un modelo diferente, porque existen modelos en el mundo exitosos que no tienen que ver con las concepciones legales y legislativas de cómo vemos la vivienda social. Algunos países, y platicaremos de ellos, en América Latina ven la vivienda social como un derecho. Mi país lo tiene en los primeros 13 capítulos de la Constitución como derecho humano. Es obligación del Estado proveer una vivienda digna a toda la población. ¿Por? Otros países financian la vivienda al 100% con recursos públicos. Y curiosamente, de los pocos países
que no ven la vivienda como un derecho en Latinoamérica tienen el menor déficit de vivienda social en el continente. Chile. Chile no tiene en su constitución la vivienda como un derecho. Entonces hay que cambiar el concepto de la vivienda social a una vivienda no subsidiada, sino solidaria, incluyente. Y el secreto del cambio en la vivienda social no está en los financiamientos, tampoco está en la producción, está en la concepción. Hay un país que me encanta, que vamos a ver su caso real, que en cada proyecto que tiene de 250 casas o más, un tercio de ellas tienen que ser de vivienda prioritaria. No importa el segmento ni el lugar. Una vivienda incluyente, sostenible, sustentable. Eso es el cambio. Los recursos llegan. Soy una sola entidad financiera pequeña y traigo administrado $1,000 millones en real estate. Dinero hay de sobra, es un recurso verdaderamente commodity. Es tan común que nos pagan con dinero por hacer lo que hacemos. Es tan común que algunos ven como meta tener dinero. Es tan común que hay en exceso. Y si falta, lo imprimen. El dinero no tiene valor, no tiene nacionalidad, no tiene ideología. Es dinero. Entonces quiero platicar con ustedes de estas historias. Y lo que siempre me preguntan, todo mundo, en estos congresos, en la radio, en la televisión, en el avión, en el baño, en las todos lados, ¿no? Es horrible ser economista, ¿no? Bueno, no. Dicen que la economía es la mejor de las profesiones. Hoy les voy a venir a decir lo que va a pasar en 6 meses en Honduras. Y en 6 meses voy a regresar a decirles por qué no pasó lo que dije 6 meses antes en Honduras. La mejor profesión, ¿no? Pero todo el tiempo me preguntan si es el mejor momento para invertir en bienes raíces. Desde una casa de interés social para hacer patrimonio social, hasta inversión inmobiliaria para generar rentabilidad. Les hago esa misma pregunta. ¿Es el mejor momento para invertir en real estate cuando tenemos parálisis legislativa, cambiamos de gobiernos como cambiar de calzones, los legisladores sirven para 3 cosas? Ya vimos que las cámaras y los bancos están muy activos en decir cómo no se pueden hacer cosas y cómo los fondos están topados. Tenemos guerras geopolíticas, ideológicas. Bueno, ya también tenemos navidades adelantadas. El 1 de octubre es Navidad adelantada, ¿no? Venezuela también tenemos ya una Navidad adelantada en octubre y ya hay arbolitos de Navidad. Con todo esto que está pasando en esta hermosa Latinoamérica, tenemos presidentes que se sienten Jesucristo y ya tienen una barba cerrada, se apellidan Bukele, y tenemos Mesías en Argentina, y tenemos dioses tlatoanis en México que tocan, y ya con eso, con todo esto que nos está pasando en Latinoamérica, ¿es el mejor momento de invertir en un activo de largo plazo? Es pregunta. Están como mis alumnos en la universidad. Es pregunta. Señorita, vamos a suponer que sí. ¿Por qué supone que sí, señor? ¿Tú crees? Menos riesgosas que el real estate. ¿En serio? ¿De qué tamaño es nuestro negocio a nivel mundial? No, hombre. 8,000 millones, yo tengo la 8ª parte de eso en mi cartera. ¿De qué tamaño es el negocio en el que estamos parados a nivel mundial?
señores inmobiliarios, constructores, desarrolladores. Es su mundo. ¿De qué tamaño es su mundo? ¿Y de qué tamaño es? Póngale cifras. Nombre. ¿Alguien más? Por acá. Ahí los que vienen de coro de la iglesia. Todos igualitos, vestidos iguales. ¿Alguien de ustedes? ¿No? ¿Nadie? Dios mío. Este negocio vale 228 trillones de dólares. Este negocio, esta empresa, me tocó dirigirla en México, Savis, es una empresa inglesa, Savis Aguirre Newman. Manejé un fondo privado que se llama Sapphire Asset Management, y atrás de este fondo privado está una sola persona, se llama Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Invertimos, sin saber él dónde estaba Polanco, invertimos 50 millones de euros en una sola operación. Este negocio vale 228 trillones de dólares a nivel mundial. El negocio de la vivienda, donde estamos todos, vale 168.5 trillones de dólares. El negocio comercial, que es en donde yo me manejo más, vale 32.3 trillones de dólares. Y el negocio de tierra, donde ayer platicábamos que tengo la oportunidad de tener un fondo que está tokenizando el maguey en México, y tenemos 1,226 socios desde hace 5 años y ya tenemos casi 1,500 hectáreas plantadas y genera un 36% de retorno libre anual después de 60 meses, vale 27.2 trillones de dólares. Para que tengamos un contexto, si yo junto todas las acciones que se cotizan en todas las bolsas del mundo y la deuda soberana que los gobiernos emiten en mercados públicos, nosotros somos un tercio más grande. Nuestro negocio es un tercio más grande que la deuda de todos los países emitida, más las acciones de empresas privadas en el planeta. Si pongo el PIB del mundo, sigo con el maratón, ¿cuánto produce el mundo? ¡Yujú! ¿Cuánto produce el planeta Tierra? Hombre, no invente, joven, va a reprobar el examen. Alguien, 60 trillones de dólares produce el planeta. 27 trillones de ellos los producen los Estados Unidos. Si nosotros nos comparamos con el PIB del planeta, somos casi 4 veces más grandes que el PIB anual del mundo. Ese es nuestro negocio. Entonces, cuando a mí me preguntan si es buen momento para invertir en real estate, mi respuesta es muy sencilla. Invierte en bienes raíces, aunque sea tu primera casa de interés social de $45,000, y espera el mejor momento. Este negocio es de buy and hold, de comprar y esperar. No es de buy and sell. Aquí no hay millonarios en un año. Aquí no hay Jordan Belforts, están en la cárcel. ¿Vale? Aquí no hay Bernie Madoffs, están muertos. En este negocio hay gente que producimos riqueza todos los días y brindamos riqueza a nuestros inversionistas y a nuestros clientes. El negocio inmobiliario es mágico. Ustedes y nosotros transformamos de manera permanente, y si lo hacemos bien, positiva, el entorno. Somos la única industria de transformación real en el mundo.
ninguna más. Construyen progreso, construimos bienestar. Desarrollamos riquezas, sueños, posibilidades. Eso es lo que hacemos. El real estate no son inmuebles. La producción de vivienda social no es la producción de casas. Es la inclusión. Es producir inclusión. Es acortar la brecha. Es generar patrimonio social. Me encanta uno de los grandes millonarios de México que sacó un Twitter, y aparte es muy tuitero, Ricardo Salinas Pliego. Dice, el peor negocio de la vida es comprar una casa. Chequenlo, pongan Twitter, Ricardo Salinas Pliego, ahí está. El que tenga una casa, que la venda y que ese dinero lo ponga en bitcoins. Eso dijo Ricardo Salinas Pliego, que es del 1% de las personas más ricas del mundo. Para el resto de nosotros, la casa es la forma de tener una garantía de que podemos tener patrimonio de largo plazo. Producir una casa. Ahorita escuchaba a la doctora que decía, tengamos un mercado como el americano que pueda tener una bursatilización de hipotecas. ¿Saben cuántas veces se cambia un estadounidense de casa en promedio? 22. 22 veces se cambia de casa en promedio un gringo y termina pagando su última casa y agarrando ese dinero y yéndose a México a ponernos en jaque con la gentrificación, porque resulta que se va a un departamentito muy fregón en Tulum y paga $4,000 al mes y dice, ¡qué barato! Cuando son 90,000 pesos por 50 metros cuadrados. Y luego se va a la Ciudad de México y renta algo en la Colonia Condesa, que es muy in, ¿no? Por $2,500, que son 50,000 pesos mexicanos. Lo que pasa es que ese güey vive en Nueva York, con $5,000 le alcanza para la renta de 28 metros y come hot dogs todos los días. Y en México le dicen güerita, le voltean los zapatos y va caminando al mercado. Y vive en San Miguel de Allende. Y entonces nos dejan unos precios de renta impagables, donde los locales ya no podemos vivir en la Ciudad de México. Hay zonas en el fin de semana donde no hay mexicanos desayunando en la Roma. Se llama gentrificación. No tengo idea por qué le pusieron así, pero ahora se llama gentrificación. Barcelona está prohibiendo el Airbnb. Nueva York ya lo prohibió. Entonces, cuando Ricardo Salinas Pliego dice que vendamos nuestras casas y la invirtamos en activos de riesgo, les dices, no. Patrimonio y diversificación. Y esa es la vivienda social escalable. Y no me pueden decir hoy que necesitamos mucho dinero para invertir en real estate, en bienes raíces. Es falso. Hoy se pueden invertir en plataformas digitales seguras desde $100, teniendo 18% de rendimientos garantizados en real estate. Entonces, a todos los que producen vivienda social, inviertan en bienes raíces. Desarrolladores, me encanta, ¿no? La carrera de la rata de todos los desarrolladores. Terminan un proyecto inmobiliario, tienen utilidades y la tienen que invertir en el terreno para volver a hacer lo mismo, más caro. Fórmula que a mí me ha servido como desarrollador. 70% de mis utilidades van a la compra de un nuevo terreno, 30% a la renta, a productos que generen patrimonio, ingresos pasivos. Nadie aquí quiere trabajar más y ganar menos.
Y tengo 50 años, estoy a la mitad de mi edad, de mi vida, voy a vivir 100 años o más, de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Apenas voy a ver qué voy a estudiar, después de haber estudiado 3 carreras, 2 maestrías y un doctorado, voy a ver qué voy a estudiar. Mi siguiente maestría es ciencia de datos. Ayer platicábamos de la inteligencia artificial y todo el mundo estaba espantado. Van a quitar empleos. No. Henry Ford lo dijo. Aquel que trabaja todo el día tiene poco tiempo para hacerse rico. Dejemos de trabajar. Es la fórmula de la riqueza. Empecemos a ser creativos. Y tenemos las herramientas del siglo XXI para hacerlo. Aquel que les deje leer un libro del siglo XX como amigo, profesor o colega, está dejándoles leer un libro del siglo pasado. Es prehistoria. Ninguna de las metodologías que se utilizaron cuando yo estudié las maestrías hoy son aplicables. Y las seguimos estudiando. Michael Porter, tiempos y movimientos, ¿no? Presupuestación por costos unitarios y mamadas de esas. Perdón por mi francés. ¿Vale? Hoy le pongo los parámetros a ChatGPT y me entrega un presupuesto por costos unitarios mejor que cualquiera de ustedes en 15 minutos. Sin ningún tema. Hoy trabajo así yo mis proyectos inmobiliarios. Y tengo tiempo para venir 3 días a Honduras y no pelar el celular. Es más, no contraté el SIM regional, lo traigo con Wi-Fi, entonces cuando no hay Wi-Fi no contesto. ¿Y saben qué? Vale madres. ¿Vale? ¿Vamos bien? Bueno. Déjenme darles una brevísima historia de mis 20 años, 650,000 metros cuadrados transaccionados y 450 millones de dólares recaudados. Y esta pequeña historia son 6 lecciones que he aprendido, como la canción de Disney, ¿no? No lo unido, oigan, echen un ojo a YouTube, por favor, ¿sale? De ellos aprendí esto. He tenido la fortuna de trabajar para personalidades en el sector que para mí son amigos y mentores. La primera fue administrar un fondo de $1,000 millones, que hoy más o menos equivaldría a la fibra más importante que hay en México. Fui el director de bienes raíces del Grupo Modelo, hasta su venta. Y pasamos de $1,000 millones de valor de activos a $5,000 millones, de una venta de $20,000 millones. De ellos aprendí que el negocio inmobiliario es patrimonial. Las utilidades no son importantes en el desarrollo inmobiliario. Y se los digo como desarrollador. La utilidad no es importante. Yo reviso 5 variables. Apúntenlas. ¿No traen por dónde apuntar? Por lo menos en el celular, no saquen su celular, apúntenla. Digo, es clase gratis, esta mentoría se cobra, ¿no? 5 variables importantes. La primera es el margen. No me importa el monto, me importa el margen sobre venta. Desarrolladores de vivienda, ¿cuál es el margen sobre venta óptimo para un proyecto inmobiliario? Interés social. ¿Quirí? 30%. Ojalá. Ojalá. Vivienda de interés social, ahí les van los márgenes. Entre el 18 y el 22 de margen sobre venta. Vivienda de interés medio, medio-bajo, entre el 22 y el 25. Vivienda de interés medio-alto hasta lo que se llama high-end, 25 a 30. Branded Residence, lo que hago en Los Cabos o lo que hago en Cancún, 35% de margen sobre venta en Branded Residence. ¿Sale? Hay casas que se venden en México con Branded Residence que valen entre 2.5 a 5 millones de dólares por casa y se venden. Esos son los márgenes. Segundo, retornos.
¿Cuál es el retorno sobre inversión que ustedes tienen en interés social? Yo no hago interés social. Retorno sobre inversión anual. Necesitamos una clase de finanzas. La próxima vez me invitan con una masterclass y les damos una clase de finanzas. ¿Ok? Retorno sobre inversión, que no son restas, son divisiones. Más o menos andamos en interés social. Fíjense, ¿cuál es la tasa que traemos hoy en Honduras? 4%. Un retorno sobre inversión bueno en interés social está entre el 6 y el 8. Dios mío de mi vida. En México la tasa base la traemos en el 10.75. 10.75. Mi retorno tiene que estar en el 12, el interés social. Mi retorno, el que yo hago, está en el 18. Es una locura. Tercero, factibilidad. Tenemos que tener proyectos que en el flujo de efectivo a 48 meses, a valor presente, nos den positivos. Yo no sé por qué se meten en negocios que son perdedores de entrada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tenemos banca de segundo y tercer piso financiando pérdidas. Parecen fondos hedge funds, ¿no? Están financiando las quiebras de las empresas. Ya sabemos el cuento en México. Nos pasó. Geo, Sare, Omex, Sadasi y todas las grandes productoras de vivienda hoy están quebradas. No existen. Y eran el índice más importante de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y por qué quebraron? Porque cambió la política de vivienda hace 8 años y dejaron de subsidiar casas en casa del allá. Bueno, donde se va mi presidente, a la chingada. Así se llama su rancho, perdón. Es que así se llama. Entonces, mi presidente en 21 días se va a la chingada. Eso sí, no estoy diciendo grosería, así se llama su rancho en Chiapas, ¿no? Entonces, se va a la chinga. Ahí construyen esas casas, en la chingada. Sin infraestructura. ¿No? Luego lo ponen a construir a Argos, carreteritas para que lleguen hasta allá, ¿no? Yo estuve en Marnos. Yo construí carreteras igual que ustedes en Guatemala. Fui el director de desarrollo inmobiliario de Grupo Marnos, de los Mariscal. He hecho infraestructura en Centroamérica. Nos quitaron la concesión, bueno, les quitaron, ya no estoy con ellos, les quitaron la concesión en Guatemala. Ya ven que cambian en Guatemala como hay 25 candidatos a la presidencia y tienen payasos literalmente, ¿no? Como presidentes y luego los cambian y ahorita están como en la tercera ronda del mismo presidente, ¿no? Le quitan la concesión y en 2 años se les cayó la carretera. Bueno, ahí le dicen baches, ¿no? Es un agujero que cabe un tráiler, no sé, socavones. ¿Vale? Este negocio es verdaderamente patrimonial. Quinta variable, rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad inmobiliaria de sus negocios en interés social? Rentabilidad de largo plazo, la TIR famosa. No llega al 14% de TIR anualizada a largo plazo en interés social, ni en drogas. Y el mundo está patas para arriba. ¿No? Tenemos a un Estados Unidos que no va a bajar la tasa. Está una señora loca que está sustituyendo a un cuate que se equivoca de avión y un tipo que está demente y que odia a los latinos. Bueno, también la Kamala Harris odia a los latinos, ¿no? Los dos odian a los latinos. Nos usan de moneda de cambio, ¿no? A México, por lo menos, siempre. En las elecciones gringas siempre nos pegan, somos malos, narcotraficantes, ¿no? Y a los latinos igual. Migración hondureña en Estados Unidos, todos son maras. Todos. Y no son de Honduras, son de El Salvador y todos son maras. Todos. ¿Cuándo va a bajar la tasa en los Estados Unidos? ¿Usted cree? Le apuesto que vengo en 6 meses y baja 0.25. Nada más. Le apuesto. Una cena. Una cena. Oye, soy mexicano. Un mezcal no. Varios. ¿No? No va a bajar la tasa. Entre quien entre.
y con TIRS del 14%, ¿dónde está el negocio? Aparte, nuestro querido director gerente de Banprovi nos dijo que en el 2008 fue una crisis brutal. Pues déjenme contarles que estamos ante una peor crisis que la de 2008. Voy a hacer un resumen rapidito para no aburrirlos, aparte pues tengo que eficientar el tiempo del Congreso, entonces tengo que recortar mi presentación. Un resumen rapidísimo de las últimas 4 crisis que hemos vivido en este siglo. Y no cuento en Latinoamérica las de los 70s, las de las guerras civiles, los 80s, 90s. No, ¿para qué? Eso ya es prehistoria. ¿Se acuerdan del año 2000? El mundo se iba a acabar. Bueno, la mayoría aquí que son millennials ni se acuerdan, ¿no? Pero los que ya no somos tan millennials, el mundo se iba a acabar porque las computadoras se iban a reiniciar. El doble cero. El 9 de septiembre del 2001 le metieron un avión al World Trade Center. Se cayó el 60% del valor de los inmuebles en Nueva York en un mes. Y fue la era de las turbulencias. Les recomiendo ese libro, por cierto, si quieren saber qué pasó a principios de siglo. Se llama La era de las turbulencias del señor Alan Greenspan. ¿Y qué creen? Una crisis estructural. Una crisis financiera. Y sobrevivimos. Y salimos adelante. Y la tasa se fue a 0 en los Estados Unidos y el mundo se expandió. Y de repente llega el 2005 y la gente pedía crédito en Estados Unidos como si fuera a pedir chicles. Y en Latinoamérica, no sé si se acuerdan, los bancos nos regalaban tarjetas de crédito en las cajas de los cornflakes. Te jodían todo el día, ¿no? Ya tenías que bloquear tu teléfono porque te hablaban todos los mugrosos bancos para ofrecerte tarjetas de crédito. Llega el 2008, suben la tasa. Llega el 2010, crisis de liquidez. Los desarrolladores cambiamos nuestra mentalidad y en vez de pedir prestado para construir, fíjense, ¿no? Como el dinero era gratis, el desarrollador llegaba y le decía al banco, banco, préstame para el terreno. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente que quiere casa y que tiene aprobado un crédito hipotecario por Wells Fargo. ¿Ok? Oye, préstame para construir en el terreno que tú me prestaste. Luego, préstame para que mis clientes me paguen el departamento que tú construiste. Esa era la historia del 2005. Eso de que los activos eran tóxicos es una jalada. Lo que pasa es que sube la tasa y la mitad de la población no puede pagar su hipoteca. Los bancos toman esas casas, las rematan en el mercado, los desarrolladores no pagan, tienen que liquidar sus activos y resulta que a mí me enseñaron en la economía que cuando hay mucha oferta de algo el precio baja. Y en el 2010 la gran apuesta, aparte llegaron unos hijos de puta que se llaman JP Morgan, Lehman Brothers y todos esos, ¿no? Que hicieron papel y le vendieron a los viejitos del mundo el papel con hipotecas. ¡Wow! Vean la gran apuesta, vean la película. La mitad de la película se pasan hablando por qué los gringos no tuvieron la culpa de lo que sí tuvieron la culpa, y la otra mitad te explica el efecto mariposa que tuvo el tema hipotecario en el planeta. ¿Y qué creen? Después del 2010 salimos adelante. Se incrementó muchísimo el valor de los inmuebles. Llega un extraordinario latinoamericano en el 2015. En México pasó el 2009 y el 2011 con la institucionalización del mercado de inversiones, las fibras y las SECADES. Y en el 2017, por ahí 15-16, un latinoamericano revoluciona el mercado de inversión alternativa inmobiliaria. Se llama Rodrigo Niño. Murió en el 2022 por cáncer. E inventó el crowdfunding, el financiamiento colectivo inmobiliario.
y desarrolló el primer rascacielos en Bogotá, Colombia, y aquí mi amigo colombiano no me dejará decir, con inversiones pulverizadas. Y después se fue a Estados Unidos, a Soho, y vale hoy Prodigy Network con un montón de problemas porque es un one showman que se murió, $700 millones. Eso pasó en el 2015-16. Íbamos re bien y un pinche chino se come un murciélago, quién sabe dónde, y en el 2020 nos encierran 3 años. Y la estructura del mercado inmobiliario cambia. Ahora resulta que las oficinas pues no se necesitan, porque es trabajo híbrido. Que las bodegas se necesitan mucho más porque hay Last Mile Distribution Center. Y en el 2015 no dábamos una tarjeta de crédito a Amazon y hoy no pedimos, no vamos al súper porque nos da hueva, perdón, nos da flojera. Y todo pedimos en plataformas. Pasó. ¿Y qué creen? Estamos en el 2024. Y salimos adelante. Y estamos aquí, viendo retos en la región enormes. ¿Cuál es la siguiente crisis? ¿Cuál es la crisis que empieza en 6 años? Argos, ¿me ayudas? A ver si podemos poner Prozac afuera después de la, ¿no? Sí, así le das así aunque sea inhalado, no importa, unos Prozacs porque los voy a deprimir. Los siguientes 5 minutos va a haber una depresión colectiva. ¿Sale? Pero ¿cuál es la siguiente crisis que empieza en el 2030? Hagamos lo que hagamos. Este es el mundo en el año 1950. Teníamos 2.500 millones de personas en el planeta Tierra, con una base de niños menores de 4 años mayores al 15%. El problema no es cuántos éramos, sino cómo estábamos. Porque este es el mundo hoy. Somos 8.000 millones de personas. En 70 años cuadruplicamos la población del mundo, pero somos menos del 8% de niños en el planeta. Es decir, que solamente en 70 años hemos apenas duplicado el número de niños. Y si yo le pregunto aquí a cualquier persona, mujer menor de 30 años, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 0.72 hijos. Y la vivienda de interés social crece estadísticamente a nivel mundial si la población crece 1.3 al año. Es decir, hoy tenemos una baja programática de lo que va a ser la producción de vivienda futura. Porque ahora tenemos perros y gatos. Y la única manera que cambie esta estadística es que las mujeres que tienen 30 años, y perdón, las mujeres son las que dan la vida, ¿sale? Hoy cambiaran su mentalidad y tuvieran en promedio, a partir de ahora y la siguiente década, 3.3 hijos. Cosa que ni en drogas va a pasar, ¿verdad? No hay manera. ¿Ok? Bueno, esto era Honduras en 1950. En Honduras había la misma población que hay en mi alcaldía, que es una de las más chicas de la Ciudad de México. ¿Sale? Pero el problema no era cuántos éramos, sino cómo estábamos. El 21% de esos 1.600.000 eran niños en este país. Hoy, esta es la población. Toda Honduras es la mitad de la Ciudad de México. Y no llegamos ni al 10% de niños. Es decir, hay menos de 1 millón de niños en Honduras. Y quieren producir casas con 3 recámaras y lugar para 2 coches.
¿Por cuándo? Esto es México. Esto era México. Esto es México hoy. De los 130 millones de personas, no llegamos al 7% de población infantil. Esto es España en 1950. Pero esto es España hoy. ¿Ay? ¿No? Esto sí. Esto es España hoy. España hoy tiene un problema real que en el año 2100, es decir, aproximadamente en unos 80 años, menos de 80 años, va a tener menos población que la que tuvo después de la Guerra Civil de Franco. España ya no tiene vuelta atrás. España desaparece como nación en el siglo XXII, al igual que Francia y Alemania, o se vuelve musulmana. Y cuando me dicen que China va a ser la potencia del mundo del siglo XXI, me da risa. Esto es China en 1950. 500 millones de chinos con el 15% de la población de chinos menores de 4 años. Pero esto es China hoy. En China hay 1.500 millones de chinos, pero no llega ni al 4% de la población menor de 4 años y ya se quitó hace 20 años la restricción de un solo hijo. Hoy te pagan en China por tener más de 2 hijos. ¿Y creen que vamos a seguir produciendo vivienda así? Les tengo una mala noticia, desarrolladores de vivienda. En nuestra región, que es la de las más privilegiadas de bono demográfico, a partir de 2045 ya no se requieren casas nuevas en Latinoamérica. Y no lo digo yo ni la economía, lo dice la demografía. No hay manera de echar para atrás este cambio demográfico. La siguiente crisis se llama población. Y si a eso le añaden que estamos aumentando la esperanza de vida dramáticamente, ¿quién tiene hijos menores de 3 años aquí? ¿Ven? Alguien, levanten la mano sin pena, ya no hay pena. ¿Quién tiene hijos menores de 3 años aquí? ¿Ven? ¿Saben que sus hijos van a vivir en el siglo XXII? Todos sus hijos van a vivir en el siglo XXII. El problema es que son 4 de 300 que somos aquí. Conté, si no mal es la estadística, conté 11 personas que levantaron la mano, unos con pena ahí estaban aumentando la mano, la de verde, ahí le estaban aumentando la mano. Con todo y la de verde que estaba ahí aumentando la mano, conté 11. Y habemos aquí, con los lugares así pendientes, habemos como 280 personas. 11 personas de 280 tienen hijos menores de 3 años que van a vivir en el siglo XXII. La siguiente crisis es demográfica. Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos financiando? ¿Casas o personas? Ahí les dejo. Están tomando fotos. Por lo menos que salga yo, güey, espera. Ahí está. Esta es la producción de vivienda en cualquier país. Tierra urbanizable, ¿les suena? Hay que cambiar la tierra rural y darle un uso de suelo, política pública, ¿no? Y todos los lo aplauden, ¿no? Vamos a hacer tierra más urbanizable para tener más oferta de tierra para hacer casas de interés social en casa de la chingada, pero vamos a tener tierra urbanizable, ¿no? Eso genera pues más dinero, inversión. Tenemos más oferta de casas, aunque sean palomares, ¿no? Perdón por estar en discusión, que la vamos a tener muy divertida ya con el tequila en la tarde, en una discusión de que las ciudades nuevas tienen que ser verticales, céntricas, ¿y qué otra cosa dijeron? ¿Y qué? Y densa. Ah, gracias. Ah, ingeniero, ahí está. Ingeniero, céntricas, densas y verticales. Totalmente en contra.
de la visión verticalización, densificación, centrificación. Totalmente en contra. ¿Dónde les gustaría vivir? Una ciudad densa, céntrica y vertical. ¿En Los Ángeles? ¿Los Ángeles, California? ¿No? Yo creo que esas ciudades están muy bien para Tokio, están muy bien para Nueva York, están muy bien para Londres porque son islas. ¿Vale? Pero un país, que lo acaba de decir nuestro gerente de Banprovi, que tiene exceso de tierra, ¿dónde les gustaría vivir? ¿En Los Ángeles o en Barcelona? Ninguna de las dos. De Los Ángeles a Barcelona, 1000 veces Barcelona. Una supermanzana donde combines usos, donde puedas tener interés social, interés medio, centros comerciales en la misma macromanzana, donde te digan, güerita, le fío, ¿no? Págueme en la semana el mercado. La gente conviva. Está estadísticamente comprobado que una gente en un superdepartamento de lujo no conoce a sus vecinos. Es más, una de las ventajas que siempre ponemos es que los elevadores son independientes y nunca vas a ver a tus vecinos. Si ya ni siquiera, ya tienes que luchar para que la gente no esté en internet, ahí en el TikTok, ¿verdad? Haciendo publicaciones, para que te hagan caso 5 minutos. Imagínate, ¿no? Obviamente, si hay mucha oferta, el precio baja y todos vivimos felices en el país de la pirinola, ¿no? Todos tenemos casa. ¿Y por qué todos tenemos casa? Si yo fuera presidente, imagínate, me suicidan al día siguiente, ¿no? Le quitaría el subsidio a la universidad pública. 100%. Y le daría el subsidio directo al estudiante si tiene 8.5%. 8.5 puntos de promedio. Para que fuese a la Universidad Pública de Honduras o a la mejor universidad privada con el mismo costo. En mi país, cada estudiante de la universidad pública cuesta 25,000 pesos al mes y pagan 60 centavos al semestre. Y siempre se quejan de que no hay lugar en la universidad pública. Pues ¿cómo no? Aparte tienen pase directo todos los que están en prepas públicas a la universidad. Es lo mismo en la vivienda. No todos necesitan una casa, ni la requieren. En mi país hay casas que están a 3 horas del trabajo y siguen viviendo con su suegra. Dios mío, pobres güeyes o huellas, ¿no? Imagínate comprar tu casa y vivir con tu suegra. No, sí, pues sí, yo estoy de acuerdo. Está de risa y de locos, ¿no? Pero ¿qué creen? Resulta que no, lo que hubo fue una sobredemanda, ¿no? Lo acaban de decir acá. Tenemos una gran demanda de vivienda. Dios me libre. Pues sí, porque en la pandemia decidimos desarrolladores que como la absorción bajó, no produzamos casas. Y ahora en el 2024, pues la pirámide poblacional de Honduras exige 900,000 casas que no existen. Y en el 2021 teníamos tasas en promedio en Estados Unidos al 4%. Hoy las tenemos al 6%. Entonces hay que producir casas, pero con dinero más caro. ¿No? ¿Les gusta la playa de Honduras? ¿No? Que estamos privilegiados porque tenemos acceso a 2 océanos. Sí, a mí no. Que venga el pinche progreso. Esa es la playa que queremos, ¿no? Que se parezca a Tulum. Chingue su madre. Tenemos bosques preciosos, húmedos en Honduras, ardillitas, ¿no? Que chingue su madre la ardillita también, ¿no? Y que venga el progreso. ¿Vieron vecinos invasores? Esto le está pasando a Honduras por estar haciendo fraccionamientos de interés social sin pensar en la sostenibilidad del proyecto. ¿Verdad, arquitecta? Van a ver lo que va a decir la veracruzana. No tienen idea. ¿No? Los va a deprimir más todavía. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el 2005 todo el mundo compraba casa, la vendía en el 2011 y ganaba lana. Oh, sorpresa. El origen del real estate es generar riqueza.
Y eso genera crecimiento. ¿Y qué hicimos durante todos estos años de financiamiento de vivienda prioritaria? Justamente lo contrario. Y hoy escuché lo mismo. Vamos a endeudarnos para generar crecimiento y el efecto sea la riqueza. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dinero se nos acabe o las tasas suban. Me encanta el sueño que tiene el ingeniero para poder bajar recursos de gobiernos y de multilaterales, que lo hicimos en Ecuador, para que la gente pueda generar riqueza y por ende crecimiento y pagar sus deudas. No al revés, endeudarnos para generar lo que supuestamente es crecimiento. El mismo efecto de la tarjeta de crédito, idéntico. Vivimos de prestado, pero no somos gringos, somos latinos. ¿Y Honduras? Esta me la salto, ¿no? Esto mismo dije el año pasado y perdón que no le haya cambiado la presentación, pero es que no hay nada que cambiarle. Resulta que hay de 2.5 millones de hogares, hoy me corrigió la plana el ingeniero, no son 900,000 casas, son 1.600.000, es decir, que tienes el déficit de la mitad de la producción total, del inventario total de vivienda en este país. Es caótico. ¿No? San Pedro Sula, eso es estadística de ustedes, no mía, ¿eh? Y la comparé con la del año pasado y no ha cambiado mucho. Se estima en Honduras, y perdón, 900,000, pero son las casas nuevas más 700,000 en remodelación. ¡Wow! Y este comunicado que me encontré en el 2023 es el mismo de la tasa del 4%, que seguimos financiando y creyendo que el proceso de desarrollo de vivienda popular es financiar barato. No. Es encontrar recursos y aumentar la masa de oferta. Mismas estadísticas. Estas se las paso, ¿no? Se las van a pasar a todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Hay solución? Claro que hay solución. ¿Sale? El modelo de vivienda que me encanta es un modelo de vivienda que hemos reproducido, aplicado, tropicalizado, me choca la palabra, México, Guatemala, Ecuador. ¿Y por qué en Honduras? ¿Sale? Enfoques integrales de visión desde largo plazo con innovación y cambios disruptivos en las políticas públicas existentes. Este país produce, ¿no? En caso de que Viena es particularmente interesante, en esta ciudad no hay más de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. El 60% de la población vive en interés social. En Viena, que es casi como Dinamarca, es decir, como mi país. No, acuérdense que ya el príncipe de Dinamarca viene a curarse la rodilla en el IMSS de mi país. Pues ya tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya lo dijo. El cabecita de algodón, hay que creerle, ¿no? Entonces, la vivienda social en Viena se financia mayoritariamente con impuestos sobre renta. El corazón de este modelo se llama inclusión. 250 unidades, un tercio tienen que ser interés social. ¿Quieren ver el interés social de Viena? Ahorita se los enseño. ¿Cuál es el paradigma? Y con esto los dejo. En la actualidad, América Latina y el Caribe se enfrenta a un crecimiento de población que ronda los 6 millones al año. Lo que es el registro desacelerado si se compara con el periodo de los 90, que crecíamos 8.2 millones al año. Pues ya vimos por qué, ¿no? 4 personas de 280 tienen niños menores de 3 años. Ya fue. Nuestro bono demográfico valió gorro. De acuerdo a CEPAL, para el año 2058, la población llegará a un punto máximo de crecimiento de 767.5 millones de personas en Latinoamérica y se acabó el rollo.
Y el 2058 está mucho más cerca de lo que creemos. Está más cerca de cuando yo cantaba en los 90s. Esta dinámica demográfica no solo impacta en el crecimiento de población, sino también llega a temas estructurales. Resulta que el promedio de edad es de 75.2 años. Entonces tenemos un problemón, porque para el 2050 vamos a tener el mismo número de personas de 60 o más que de 15 o menos. Y se acabó nuestro crecimiento, nuestra generación de casas nuevas. Se acabó. ¿No? Este dato es brutal, ¿no? También hago mis estadísticas. La construcción total de casas nuevas, Latinoamérica necesita 53 millones de casas, es su déficit. 53.7 millones de casas. Y casas nuevas necesita construir 28 millones. Toda Latinoamérica. Pero el reto no es las casas nuevas. El 48% es rehabilitación de casas. Necesitamos darle casa digna a gente que supuestamente hoy vive con casas por más de 25 millones de hogares. Sin agua, sin pisos, sin techo, sin electricidad, sin internet. Por eso te dije que el PROSAC era necesario. Argentina y Ecuador, por ejemplo, prometen beneficios al interés social. Te las regalan. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana prometen financiamientos baratos. El Salvador, Panamá, Uruguay, Venezuela, el Estado utiliza el argumento de que la vivienda es indispensable, como dice el señor Maduro, indispensable la vivienda. Y promete que facilitará la construcción de vivienda y desarrollo de mecanismos financieros que no existen porque no tenemos ni bolsa en Honduras. ¿Cómo vamos a tener un mecanismo de compra de hipotecas si no tenemos bolsa de valores? Cabe resaltar que Chile no menciona la vivienda en su constitución, por lo que el Estado no tiene un compromiso sobre ella. Y es el país latinoamericano con menos déficit de vivienda social. La vivienda social en América Latina es un eje constructor de ciudades sostenibles. He tenido el privilegio de ser el estratega de 4 ciudades planificadas en Latinoamérica. Cibatá en México, 900 hectáreas. Ciudad Cayalá, 1,200 hectáreas en Guatemala. Panamá Pacífico, 2,500 hectáreas. Y Montemagna, 1,500 hectáreas. La vivienda social es necesaria y antisostenible de una ciudad. No genera sostenibilidad. La vivienda social genera una cosa que se llama tejido social, pero son altamente contaminantes por sus procesos productivos. Este es el interés social al que aspiro en mi región. Este es interés social en Viena. Ahí vive el 60% de la población de un país desarrollado. Yo aspiro a construir esta vivienda social dentro de una macromanzana donde hay comercio, escuela, industria, dentro de esa misma macromanzana. Y se puede, y tenemos espacio para hacerlo. Y esto es altamente financiable. Esto no. Esto es lo que construimos en vivienda social en mi país. Cambié la foto porque tenía fotos de Honduras y no quiero agredir a ninguno. ¿No? Esta es la vivienda social de mi país. Joder. ¿Quieren verticalizar? Perfecto. ¿Para qué queremos un pinche edificio en Tegucigalpa de 15 pisos? Con Dios santo. Esto es financiable.
De esto bajamos 70 millones de dólares de recursos de la CAF, Alemania, para Ecuador. O sea, que no me cuentan de que no se puede y que Latinoamérica los bajamos. E hicimos proyectos y hay un concurso que se llama Habitat en Ecuador, donde las municipalidades concursan por los proyectos de interés sustentable y sostenible, por estudios para hacer esto. ¿Qué falta? Que todos los millennials que están aquí, que perdón que les diga, pues ya son la mayoría y de millennials tienen lo que yo tengo de austriaco. Tienen 40 años, están llenos de deudas y eso de que la movilidad vale gorro, ¿no? Pónganse a chambear porque ustedes deciden esto. Yo ya no. Yo ya no. La siguiente generación o cambia o nos jode a todos. Con gatos y perros, no importa. Los perrijos y gatijos, eso ya. ¿Vale? Pero cambian la visión jóvenes de 40 años o en 20 años nos vemos para decir por qué no pasó lo que debería haber pasado. Soy instagramero, me dicen el lobo del real estate, por favor, quiero subir mis redes. Y aquí tengo un chingo. Cualquier duda, pregunta que tengan, contesto yo, no mi community manager. Es medio pendejo mi community manager, se tarda, soy yo mismo. Pero contesto todo lo que me manden. Termino diciéndoles que sí es posible, Honduras. Nike, Adidas y Johnny Walker. ¿Cuál es el eslogan de Nike? Solo intentémoslo, pero juntos. Todos. Políticos, académicos, empresarios, financieros, solo intentémoslo. Eslogan de Adidas. Impossible is nothing. Nada es imposible. ¿Quién iba a pensar que en el 2024 los chinos nos iban a regalar 300 millones de metros cuadrados de industria que se llama nearshoring? ¿Quién iba a pensar que en el 2024 íbamos a trabajar desde una computadora viendo un Zoom? ¿Quién iba a pensar que los centros comerciales se iban a terminar siendo centros de distribución de última milla? ¿Quién iba a pensar que hoy la inteligencia artificial nos produce un proyecto inmobiliario en un día? Cuando en 1993 no había internet. Eslogan de Johnny Walker. No sean hombres, por favor, las damas no toman. Hombres, ¿cuál es el eslogan de Johnny Walker? Por el bien de cada uno de ustedes, antes que nada, amor propio, de sus familias, de este país hermoso que me ha recibido como si estuviera en mi casa, gracias Honduras, de esta región que le tengo cariño y amor, y de este mundo que nos necesita, sigamos caminando, para atrás ni para agarrar impulso. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. ¿Preguntas? Adelante. Acá las tenemos, pero aquí hay una abierta. Preguntas. No me vas a mentar la madre, nada más. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo sé que estamos promoviendo la vivienda dentro del entorno de las ciudades, ¿cierto? Sí. Pero de repente se nos olvida que para poder mantener la vida que tenemos y las cosas que poseemos y con las cuales trabajamos, necesitamos también pensar fuera de la urbanidad. Claro. Pensar más en la ruralidad. Claro. ¿Cómo funcionaría ese modelo adaptado a esa forma de pensamiento? Totalmente válido. A ver, en la ruralidad, donde ya solamente vive el 18% de la población del mundo, tristemente, ¿sale? El 82% de la población del planeta Tierra vive en ciudades. En este momento 2024,
Obviamente la vivienda de interés social no tiene cabida porque no hay forma de hacer que en un pequeño pueblo de Honduras, fuera de Tegucigalpa o San Pedro Sula, tengamos 200 casas. Es insostenible. Déjalo sustentable, es insostenible los recursos. Pero sí se compete hacer estos pueblos mágicos y hacer este pequeño centro donde el del taller pueda vivir cerca del taller, pueda estar cerca del mercado, pueda empezar a generarse esto que perdimos en Latinoamérica por copiarle a los gringos y pensar que los suburbios era la forma de vivir. Acuérdense que esa urbanización, y tenemos un especialista en urbanismo colombiano que es un genio, esa urbanización era para fomentar la industria del automóvil y del petróleo. Así se crearon las ciudades americanas. Y nosotros como buenos latinos vamos y los copiamos. Y perdimos a Coco, perdimos el sentido de barrio. Eso en la ruralidad es lo que yo le apuesto. Estas casas no son para ciudad. Bueno, sí son. Tenemos que recuperar las ciudades. Pero son mucho más válidas para los que menos tienen. Porque yo siempre he dicho que a esas personas, en este país de 10 millones de personas, ¿saben cuántos viven en pobreza extrema en Honduras? El 10% de su población vive con el equivalente en pesos mexicanos a 300 pesos al mes. Entre dólares, entre 20, ¿son 60? ¿Sí, no? $60 al mes. Vive más de 1 millón de personas en este hermoso país. Sí, eso es pobreza extrema en Honduras. Esos no ven subsidios. Esos necesitan salir de ahí. Entonces, claro que es posible. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos más interrogantes y les Qué invitamos. bueno, profesor que no causa confusión no es buen profesor. Qué bueno. Les invitamos a que puedan hacer sus consultas a través de las pantallas que tenemos en los extremos. Ahí hay un código QR que ustedes pueden escanear y ahí pueden formular sus preguntas para Jorge en este caso y seguidamente también para Miriam, que también ya está lista para la siguiente conferencia. Entonces la pregunta es, Jorge, ¿cómo trabajamos la deuda para adquirir una vivienda cuando el nivel de salario no aumenta y pagas una vivienda 4 veces del costo real? ¿Cómo mejoran los costos de construir una vivienda? Pregunta Jenny Molina. Jenny, ¿dónde está Jenny? ¿Me la traduces al español, por favor? ¿Cómo financiamos viviendas si no crece el salario? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Muy fácil. No la financies. No financies vivienda, desarrolla vivienda. Los que trabajamos, los que producimos, los que pagamos impuestos por nuestros empleados, ¿por qué no tener un impuesto dentro del ISR que ya pagamos como compañía directamente involucrado para la producción de vivienda social? Es nuestra obligación, no del gobierno. El gobierno que tenemos es el que merecemos y si nos quejamos tanto del gobierno es que estamos bastante mal con lo que decidimos. Me encanta cuando mis amigos se quejan de sus exesposas. Güey, pues es lo mismo, pues tú la escogiste, pedazo de idiota, ¿no? Pues exactamente te diría, el gobierno que tenemos es el que merecemos, nosotros lo escogimos, pero no es obligación del gobierno proveer los recursos para el financiamiento de vivienda popular. Hay mecanismos. Pero necesitamos que todos juntos lo hagamos. Y Latinoamérica es como el chiste. Los noruegos están aquí, los cangrejos, y con la vasija abierta, cerrada porque se hacen escalera y se salen. Los latinos la cierran, perdón, porque el primero que sobresale le jalan las patas. Y eso pasa con Latinoamérica. No financiemos vivienda, desarrollemos hogares. Esa es mi propuesta. Excelente. Continuamos con la pregunta de Héctor Vázquez.
Según su experiencia y hablando de los márgenes que se buscan en vivienda, ¿cómo pueden los inversores privados contribuir de manera efectiva al desarrollo de proyectos de vivienda social en Honduras y qué incentivos podrían motivarlos a invertir en este sector y que genere una verdadera riqueza? Inclusión social. Ese es el mejor incentivo para hacer vivienda prioritaria. Necesitamos incluir a toda esta población vulnerable en el desarrollo de Honduras. Para mí, ese es el mejor motivo que hay. Los márgenes están, las utilidades las tenemos, pero las producimos para comprarnos cada vez más coches más caros, ¿no? Me encanta el desarrollador que termina la utilidad y de repente tiene un BMW. Listo. Ok, terminamos con esta pregunta de Ángela Estazano. Dice, ¿conoces el sistema de cohousing que nació en Europa? No sé si lo estoy pronunciando bien. Y se ha difundido por varios países. Un grupo de personas compran un terreno y entre ellos, con un asesor, definen los tipos de vivienda y todos tienen comedor común. Un sistema de comunidad muy interesante. ¿Quién lo hizo? Ángela Estazano. Ángela, ¿dónde anda? Ángela, ¿viste la serie de We Crash? Vela. El co-living y el co-working en Latinoamérica no va a funcionar. ¿En Latinoamérica? Ah, yo también. Sí, fractional property en la Riviera Maya. No es un tema que pueda ser desarrollado para la vivienda social. Mi apuesta en la vivienda social latinoamericana es recuperar nuestro sentido de barrio. Claro, es lo que te estoy diciendo. Justamente ese es el debate, que hoy la vivienda no la mezclamos. O en sus desarrollos de interés social tienen townhouses, casas dúplex, centros. Adelante, adelante. Debatamos, eso es lo que me gusta. Eso. Sí, claro, porque los desarrolladores compiten por el uso de suelo. Entonces de repente tienes un pequeño lote con un uso de suelo limitado, lo fraccionas y entonces los desarrolladores compiten por ese H440. ¿Qué pasaría si se juntan los desarrolladores y llegan con una macro manzana a la municipalidad con un proyecto integrado, socialmente integrado? No para densificarlo, para ver lo que viste acá. El co-living, el co-housing son alternativas que sirven cuando hay mucha movilidad urbana. Y los Estados Unidos a los 18 años te sacan porque para que sigas estudiando y te endeudes por los siglos de los siglos, tienes que vivir cerca de la universidad donde estudias. Entonces esa movilidad urbana hace que el co-living funcione y que sea una alternativa después de adquisición de propiedad, ¿no? Pero en Latinoamérica, ya nada más cuando terminar, les dije que un gringo se cambia 22 veces de casa en su vida. ¿Cuánto se cambia un latinoamericano? ¿Saben? 6. De su casa a la casa de su suegra. De la casa de su suegra a su casa. De su casa a su segunda casa porque ya tiene 2 hijos. Y la última es por si te separas. O algunos le dicen casa chica en Latinoamérica, que es más grande que la grande, ¿no? La quinta es cuando te separas. Esas son las 5 cambios de vivienda. ¿Quién se ha cambiado más de 5 veces de la casa donde nació? ¿Te explico? Entonces, ese es el problema en Latinoamérica. La movilidad urbana es muy baja y por lo tanto no tenemos esa capacidad de vivir en Pues no, nos choca vivir en departamentos. Nos choca a los latinos, ¿no? El techo y el piso no son míos, nos choca. Sí. Ok.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Honduras.